En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Bienvenidos amigos a esta nueva entrega de su programa Fe y Sociedad. Como siempre, enviamos un saludo muy afectuoso a todos los fieles oyentes de Radio Esperanza New York y a todos aquellos amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas sociales. Bienvenido, Pastor Contreras. Gracias, Pastor Delgado. Bienvenido tú también. Gracias a todos nuestros oyentes y aquellos que nos ven a través de las redes por acompañarnos en este día en la presentación del tema para hoy. De verdad que les agradecemos. Es un gozo para nosotros, una vez más, poder compartir con ustedes en este día. Les animamos a que puedan compartir el enlace y puedan compartir también la emisora, la programación con otros, para que puedan unirse y puedan también continuar aprendiendo, al igual que nosotros, de los temas que aquí discutimos. Y recuerden también suscribirse. Más adelante tú vas a presentar los cositos allí abajo sobre la suscripción. Como Héctor ha anunciado en su canal de Facebook, no va a estar, sino que se está moviendo a YouTube. Solo estamos dejando saber desde ya. Así es que gracias por acompañarnos. ¿Qué tenemos para hoy, Héctor? Bien, hoy vamos a estar reflexionando sobre un tema muy interesante, la educación, no solo de la perspectiva cristiana, sino también las diferentes teorías que existen en la educación secular, el valor de la educación en sí misma. ¿Qué entendemos por educación? ¿Cuáles son las teorías educativas más influyentes? ¿Tiene algún valor la educación cristiana en medio de todas estas perspectivas educacionales? Este es el tema que tenemos para hoy. Interesante. Es un tema muy, muy, muy bueno. No veo el título ahí debajo, pero entiendo que en su momento va a estar ahí. que ya estará ahí pronto. Tenerlo ahí siempre. Sí, siempre es bueno para que la gente pues lo pueda ver. El cristiano en la educación. Es un tema muy interesante. Cuando estaba investigando ese tema, Héctor, y me di cuenta que realmente, aparte de ser un tema importante y valioso, es un tema muy necesario que lo podamos discutir, ya que lo que la sociedad es hoy día tiene que ver mucho con la educación. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que nosotros podemos tener y discutir en este programa? ¿Cuán importante es la educación? Y cuáles son algunas teorías de educación que nosotros podemos ver, entre otras cosas. Yo creo que es muy importante que podamos discutir este tema y que ustedes, y al escuchar, pues puedan crear algunos conceptos, algunas ideas que les puedan ayudar en este respecto. Las sociedades, Héctor, a través de los años, se han diferenciado por el tipo de educación que ellas tienen. De hecho, hoy día nosotros podemos ver, Héctor, en los países donde hay una mejor educación, hay mayores riquezas, la gente vive mejor, y se puede ver la diferencia entre los países que tienen muy buena educación o los países que tienen muy baja educación, índices bajos de educación. Y cuando hablamos de educación en este sentido, nos estamos refiriendo a la educación formal, la educación de la escuela, a eso nos estamos refiriendo. Y es evidente que sí hace una diferencia en los países, en las personas, el nivel de educación que tenga cada uno. Indiscutiblemente, la educación desempeña un papel importante en la vida de los seres humanos. Cuando pensamos en la importancia que tiene este factor para nosotros, podemos mirar cómo la vida puede ser muy diferente para alguien que tiene un índice educativo mucho más alto que cualquier otro. Yo nunca olvidaré que en un programa en el Día de la Educación, Día del Niño Adventista, algo así me parece, o el Día de la Educación,
yo todavía vivía en la República Dominicana y en ese entonces el gobierno que ganó la presidencia tenía una mujer como vicepresidenta, Milagro Ortiz Bosch. Cuando al finalizar el programa en Radio Amanecer, porque la tuvieron allí entrevistándola, le preguntaron qué consejo ella podía dar a los niños respecto a la educación. Ella dijo, estudien. Si estudian solamente 8 años y no estudian más, serán pobres toda la vida. Que estudien, que si estudian y estudian solamente 12 años, la pobreza los perseguirá toda la vida. Y luego dijo que estudien, porque si estudian y completan todos sus estudios, todos los años necesarios, ustedes pasarán a otro tipo de vida. Así que yo nunca puedo olvidar eso, porque parecería que uno buscaba como una respuesta más romántica, pero ella lo que hizo fue puntualizar la importancia de la educación. Es cierto que hay excepciones de personas que nunca estudiaron, ni estudiaron mucho siquiera, que apenas saben leer y escribir, y yo conozco casos de personas que ni siquiera saben escribir ni leer y son muy prósperos con negocios que tienen. Claro, no, Uno no apuesta a la excepción, sino a la regla. Claro, perfectamente. Sí. Y claro está, Héctor, hoy día, por ejemplo, yo estoy mirando una especie de trend en algunos círculos de que se promueve que no hay que estudiar para tú hacerte de dinero, por el hecho de que hay muchas personas, por ejemplo, en los países subdesarrollados, que tienen carreras, son doctores, son ingenieros, tienen administración de empresas y no trabajan porque no hay plaza para ellos trabajar. Y entonces se promueve de que, bueno, no hay necesidad de estudiar porque tú te gastas la vida estudiando y al final tú no tienes una oportunidad para tu trabajar. Mientras que otras personas que no fueron a la escuela, no fueron a la universidad, pues como tú decías, hacen un negocio y al final, si lo que la gente busca con una educación es vivir bien, tener dinero, tener una casa, tener un vehículo, y eso yo lo puedo conseguir sin tener que ir a la universidad o sin tener que estudiar, entonces no hay ningún incentivo para yo estudiar. Yo pienso que ahí, Dauris, hay que considerar algunos asuntos. Vamos a dar por sentado que no es necesario estudiar para tener una vida próspera. Eso podemos quizás decirlo mirando las excepciones de individuos que sin haber estudiado hoy tienen una buena posición social. Uh-huh. Pero aquí hay algunas preguntas que nosotros debemos considerar. De yo no tener el deseo de estudiar por la razón que sea, o porque esté convencido de que no es necesario, o porque no tengo el coraje y la determinación que requiere los estudios, que no esté dispuesto a pagar el precio del tiempo y los sacrificios que requieren los estudios. La pregunta que ahora hay que responder sería, ¿tengo yo el coraje para trabajar como han trabajado esas personas que no estudiaron y hoy viven una vida próspera? Perfecto. ¿Estaría yo dispuesto a pagar el precio de la disciplina? ¿Tengo yo la disciplina? ¿Estaría dispuesto a pagar el precio de los sacrificios, de las horas interminables de trabajo? Porque esas son preguntas que merecen respuesta. Escudarse en la ausencia del deseo de estudiar, porque hay personas que no estudiaron y son prósperas, no resuelve todo el dilema que nosotros podemos tener como seres humanos. Aunque de ahí, Héctor, saldría otra idea, el hecho de que la educación va más allá que simplemente educarte en una escuela y estudiar una carrera. O sea, la educación abarca más que eso. Y el entrenamiento en diversas áreas que no tiene que ser necesariamente teóricas, y también es una educación, y bueno, vamos a ver esas definiciones más adelante. Pero una persona, por ejemplo, que va a un trade school y aprende una profesión, una escuela vocacional, y pues trabaja eso, que de hecho, muchas de las personas que van a una escuela vocacional y hacen un trade, hacen un negocio, muchos de esos trabajos que realizan pagan más que personas que tienen una educación de 4 años de estudio, más una maestría, más un doctorado en teorías y cosas. Gana más dinero que una persona, a veces, no siempre, pero gana más dinero que muchas personas que han tenido una educación formal. De modo que cuando hablamos de educación, no hablamos simplemente la educación no simplemente abarca el aspecto formal como hemos mencionado, sino también que va más allá de eso. Sin embargo, a pesar de todo eso,
la educación es importante porque contribuye a que el ser humano pueda desarrollar sus capacidades para cumplir el rol que le corresponde en la sociedad. Quizás a estas alturas convenga proveer una definición, aunque sea breve y concisa, de lo que es la educación. Una definición sería que la educación es como el proceso de socialización que tienen los individuos. Y esto ocurre cuando se educan o cuando una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación, pero una concienciación cultural y también que tiene que ver con la conducta, donde las nuevas generaciones de personas van adquiriendo los modos de ser de las generaciones anteriores. Y hay dos palabras claves que cuando hablamos de educación entran en operación o entran al juego de definiciones. Por ejemplo, pedagogía. Y la pedagogía tiene que ver con la disciplina científica que se dedica al análisis de la educación misma. Y la didáctica, que tiene que ver con el arte de la enseñanza. Así que para nuestros oyentes quizá esta definición resulta instructiva para ver que naturalmente cuando se define de esta manera, no solo tiene que ver con la adquisición de un conocimiento secular, también nosotros, por ejemplo, estamos conscientes de la educación religiosa, pero también de la educación técnica, donde la persona no solo adquiere un conocimiento abstracto, científico, para desempeñar funciones quizás en un laboratorio en el futuro o haciendo análisis y analizando o proponiendo estructuras más complejas de carreras que terminan incluso estudiando energía atómica, las diferencias o las similitudes que pueden haber en las diferentes áreas de ciencia más avanzada. Imagínate lo que significaría estudiar, por ejemplo, aeronáutica para ser ¿cómo diríamos? Para ser alguien que pueda viajar, un astronauta. Imagínate lo que se requiere conocer para enviar una nave al espacio, traerla de regreso, los cálculos matemáticos que se necesitan dominar. Quizás yo no soy esa persona para ese fin, pero indiscutiblemente una persona que anhela o que quiere desempeñarse en un área como esa, entonces tendrá que estudiar, someterse a un proceso de adquisición de conocimientos matemáticos, científicos, abstractos, muy avanzados. Y claro, es así, Héctor. De hecho, los avances que la humanidad ha tenido en materias de tecnología, medicina, psicología, desarrollo humano y todo eso ha sido por la educación. O sea, la educación que ha avanzado en las últimas décadas ha traído muchos avances tecnológicos que han hecho de la humanidad una humanidad que vive más cómoda, aunque no necesariamente más segura, ya que también con la invención de muchas cosas tecnológicas también ha venido el problema de la guerra, la tensión nuclear y todo eso también se ha aumentado, pero es evidente que la educación tiene sus beneficios para el desarrollo de una nación, para el desarrollo de las sociedades. También contribuye, Héctor, para que las personas sean mejor gobernadas. En los países, por ejemplo, que se conocen como países subdesarrollados, cuando hay poca educación y los políticos, digamos, dominan, los que gobiernan, tienen un pueblo que no es educado, hacen lo que ellos quieran. Pero cuando hay un pueblo que es educado, un pueblo que tiene educación, es muy difícil que una persona venga a gobernarles solamente por puro capricho o con tiranía. No, un pueblo que es educado sabe elegir bien y no elija a cualquier persona para que le dirija, ¿ves? Aunque yo sé que los asuntos políticos van más allá de eso, pero es evidente que donde hay un pueblo que tiene mejor educación, es mejor gobernado porque sabe elegir a sus dirigentes. Entiende mejor sus derechos, está informado. Claro. Recientemente leí una noticia, me voy a reservar por prudencia el nombre del país, pero pertenece a Centro y Suramérica, a un área de esa. Uno de los países que tiene la economía más sólida de la región, sin embargo, tiene el nivel de alfabetismo más pobre de toda la región. Wow. A veces la política se mueve en ciertas direcciones por conveniencia, pero es un deber de las personas informarse y también educarse. Vamos a pasar a esta breve pausa y regresamos en breve para continuar estudiando este importante tema. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia.
Estamos estudiando en el día de hoy el tema de la educación. Estamos mirando la importancia que tiene educarse, la importancia de que nosotros nos preocupemos por educar. Vamos a pasar a analizar algunas teorías educativas y vamos todavía a destacar un poquito más la necesidad de que nosotros entendamos que si yo soy una de esas personas, como ya comentamos, que creo que estudiar no es necesario para yo vivir una vida un poquito más holgada o para prosperar o para vivir una vida más decente. Recuerden que debemos responder la pregunta si estamos dispuestos a pagar el precio que han pagado aquellos que, aunque no estudiaron, a través de un trabajo deshonero, han llegado a acumular riquezas y garantizarse una calidad de vida muy superior, incluso más superior que muchos que se educan. Estamos hablando también de excepciones, no de las reglas. Sabemos que los países que tienen mayor índice y nivel educativo, claro que enfrentan sus desafíos. Recientemente, un estudio mostró que en China los profesionales están saliendo de la universidad para su casa porque no encuentran trabajo. Y en un país tan numeroso como ese, aún sigue siendo significativo que millones y millones de personas ya son profesionales y no tienen cómo insertarse a la producción en el mercado. De manera que la educación en sí misma tiene sus desafíos. Los países más desarrollados también tienen sus desafíos, aún con aquellos que ya están educados y formalmente listos para insertarse a las labores cotidianas de la vida. Sin embargo, eso no quita que dejemos de valorar la importancia de la educación. Quizás, David, conviene. Yo quiero tal vez, Héctor, antes de entrar a las teorías, abundar un poco más en ese concepto de educación. Allá en nuestro país, en la República Dominicana, a menudo se usa el término educación para referirse a lo cívico y moral. Por ejemplo, cuando alguien no tiene manners, no tiene modales, se dice, oh, tú no tienes educación. Oh, ese es un tipo sin educación. Tú no tienes educación, muchacho. Cuando hace algo que no es de buenos modales. Entonces, el término educación, ahí ya se está refiriendo no a la educación formal, sino a modales que deben ser aprendidos, digamos, en la casa, por ejemplo. Lo que nos lleva entonces a la idea de que la educación comienza en el hogar. Y tomando el concepto más amplio de la educación. Al principio nosotros hablamos, ¿verdad?, del enfoque en la educación formal, la educación de escuela, la educación de universidad, pero en este momento estoy expandiendo un poco más el concepto para hablar del aspecto educacional que comienza en el hogar. Las sociedades están compuestas por familias. La familia es el núcleo de la sociedad. Y la sociedad va a depender de cómo sea la familia. Cuando hablamos de la educación formal, que es la educación que se provee en la escuela, ¿ok? Es una educación basada en información. Y antes, cuando analicemos estas teorías, vamos a ver algunos de los cambios que ha sufrido la educación. Pero yo recuerdo, Héctor, que antes la educación de la escuela incluía el aspecto cívico y moral. De hecho, había una materia que se llamaba educación moral y cívica, que ya no existe esa materia. Porque la educación de escuela está basada en proveer información teórica del mundo, de la vida, de los negocios, de lo que sea, pero esa parte, el hogar, da esa primera educación al ser humano, que entonces cuando se mueve a la sociedad, en este caso a la escuela, va a llevar allí lo que ha aprendido en la casa. Desde ese punto de vista, entonces. Y algo muy importante, Dauris, en esa línea que tú vienes mencionando, en un hogar donde los padres no tuvieron la suerte o la fortuna de haber crecido en un hogar que lo impulsaran al estudio, que los movieran a la formación educativa, cabe decir que eso no debe ser una excusa para que, como yo no estudié y viví o mal viví,
mis hijos también tengan que correr la misma suerte. Claro. Puede que yo, por ejemplo, creciera en un hogar así donde mis padres no tuvieron formación educativa o apenas aprendieron a leer y a escribir. Yo recuerdo que mi padre me decía que en el segundo curso y el tercer curso le enseñaban a ellos también incluso cómo tomar la cuchara, cómo sentarse en la mesa, cómo hacer una serie de cosas que posteriormente, ya en mis tiempos de formación educativa, ya eso no existía, aunque moral y cívica todavía estaba en el currículo de estudio. Así que había muchos elementos. Y mi papá, que estudió menos que yo, tenía en letras corridas una letra más clara que yo y más fácil de leer que la mía, que tenía mayor formación educativa que él. Así que los padres que aunque no recibieron la educación que quizás ellos entienden o anhelaron haber recibido, eso nunca será una excusa como para que nuestros hijos no. Yo tal vez no lo recibí, pero mis hijos sí lo van a recibir. Y otra cosa, David, el nivel económico tampoco es una justificación para que nosotros no nos preocupemos para que nuestros hijos reciban la educación del lugar. Yo conocí personas en mis tiempos que empezaron primero que yo a estudiar su carrera profesional y tenían condiciones económicas peores que yo y llegaron a ser profesionales primero que yo. Mira qué interesante. ¿Sí? Así que la posición económica no lo es. Y algunos son profesionales de primera talla en nuestro país, la República Dominicana. Así que la pobreza tampoco es una excusa para que una persona no se eduque adecuadamente. ¿Qué hay dentro? Lo contrario, la educación es la que te puede ayudar a salir de la pobreza. Indiscutiblemente. Sí, sí. Bueno, Héctor, vamos entonces a pasar algunas teorías educativas que han sido tal vez las más influyentes en la educación moderna. La educación que nosotros tenemos como la educación formal tiene sus orígenes desde hace tiempo y comenzando, bueno, no sé si ellos fueron los que los comenzaron, pero yo sé que fueron muy influyentes en los métodos educativos que fueron los filósofos griegos. Y lo que hoy, por ejemplo, nosotros llamamos la academia, se refiere a un lugar en Atenas, un pedazo de tierra que Platón compró. Entonces allí él estableció una escuela. Entonces en ese lugar había un bosque de olivo y también había allí una especie de templo donde se adoraba a Cadmus, uno de los dioses de la mitología griega. Entonces, allí, en ese lugar donde él enseñaba, por los años 300 y pico antes de Cristo, entonces, los que subsiguieron a Platón, los maestros, las enseñanzas de ellos, pues de ahí viene el nombre academia. Y que por los escritos de él, los estudiosos entienden que se enseñaba la dialéctica, se enseñaba las matemáticas, se enseñaban las ciencias naturales y también se enseñaba otra, no recuerdo cuál otra materia que se enseñaba, pero desde ahí nosotros podemos ver que la educación que hoy nosotros conocemos como educación formal, educación de escuela, educación de universidad, tiene sus orígenes allí. Y bueno, toda esa influencia griega pasó a los romanos y después de los romanos pasó al cristianismo. Y entonces del cristianismo nacen pues las universidades de los siglos de los primeros, creo que el siglo VI por ahí, o siglo VIII, nacen las universidades, hasta el día de hoy que tenemos la educación formal. Entonces, ha habido una gran influencia de ciertas teorías educativas que han permeado la educación moderna y han sido una reacción a lo que fue la educación tradicional del pasado. Yeah. Dauri, ¿sabes algo? Mientras tú mencionas a los griegos, yo me quedo pensando aquí, que yo no sé si es por la influencia del pensamiento griego en Occidente, que nosotros a veces damos por sentado que las más grandes cosas salen de Grecia. Sí. Yo recuerdo que cuando leí el libro de Joaquín Balaguer que se llama Grecia Eterna, Joaquín Balaguer fue un presidente, ya falleció hace muchos años y fue presidente por mucho tiempo en mi país, República Dominicana, pero era un intelectual
de lo más prominente de la nación. En el libro Grecia Eterna decía, los griegos decían que no le debían nada a nadie. Sin embargo, en sus artes y pinturas se veían las huellas del arte egipcio. Así que de pronto nadie es tan original como piensa que puede ser y que tiene deudas realmente muy fuertes. Recuérdate que, por ejemplo, en la antigua Mesopotamia, el conocimiento matemático y científico era muy avanzado. Así que es difícil creer que los griegos, tan inteligentes como eran, no solo crearon cosas que trascendieron el tiempo, sino que es imposible asumir que ellos se mantuvieron como en una burbuja sin entrar en contacto con otros conocimientos Claro que sí. al que ellos tenían. Lo difícil sería probar ahora. Por ejemplo, Balaguer mencionó ese dato y ya esa es una prueba de una influencia, ¿verdad? En el arte. Ahora habría que ver en el pensamiento y la forma de entender algunas cosas, incluyendo la educación. Claro, así es. La educación, las teorías de educación que han influenciado y que todavía permanecen hoy, como decíamos ahí hace poco, fue una reacción a lo que era la educación tradicional. Educación tradicional de un maestro que está en un salón de clase, enseña las materias que enseña, el estudiante pues es un receptor de información y pues ese es el estilo tradicional. Luego entonces surgieron a finales del siglo XIX y a principios del XX, surgieron algunas ideas en contra de esa forma, de ese método educativo. Una de ellas, Héctor, fue el progresivismo. Ese método educativo influenciado por varios psicólogos y filósofos como Sigmund Freud, Jean-Jacques Rousseau, fueron personas que influyeron con ideas, por ejemplo, de que el niño debe expresarse a sí mismo, el niño es que debe elegir lo que él quiere estudiar, ya que los niños pues están siempre aprendiendo y viven en un mundo en el cual ellos descubren y por lo tanto había un énfasis en ese sistema, en esa teoría educativa, un énfasis concentrado en el niño, en lo que el niño quiere, en lo que el niño puede desarrollar, en la libertad del niño y todo eso. Entonces, estos, por ejemplo, se oponían a un maestro autoritario, a una educación que no sea solamente memorizando cosas y datos factuales. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, Héctor, que yo tenía que memorizarme todas las cosas. Después no iba a explicar, yo iba a decir todo lo que me embotellé. Y se me rompía la botella, ahí me quedé. Mi esposa me cuenta la historia de un compañero de clases que cuando se paraba a dar las clases, él tenía el lápiz moviéndolo y dándole vuelta. Pero ese movimiento que él hacía era tan notable que el profesor a veces le decía, pero muchacho, deja ese lápiz tranquilo. Y desde que él paralizaba el lápiz, se le olvidaba toda la información. Si él volvía a mover el lápiz, entonces el conocimiento arrancaba otra vez tan fácil como el movimiento del lápiz. Yeah. Bueno, David, yo recuerdo que más allá de mis quehaceres en el hogar, cuando llegaba el momento de estudiar, yo estudiaba en horario nocturno y después de todos mis quehaceres en el hogar, yo tenía que sentarme a estudiar. Y yo recuerdo que lo que se hacía sencillamente era leer un libro y memorizar. Así que en historia yo memorizaba. Con el tiempo yo como que me fui moviendo un poquito más a la memorización más dialogada, vaciada palabra por palabra. Y eso me ayudó bastante. Bueno, quiero decirte, Dauri, que haber aprendido eso me ayudó bastante a entender algunas profecías de tiempo que la iglesia adventista enseña. Sí, así que si tú eras malo para memorizar, vas a ser muy malo para entender la profecía de los 2300 días. Sí, memorizando datos y fechas, entonces todas esas profecías de tiempo van a ser adecuadas para ti. Otro de los principios que tiene este método educativo que es progresista, del progresivismo, también dice que el maestro es como una especie de guía, de consejero e incluso de compañero de viaje. Y la escuela es un microcosmo de la sociedad. La educación
no es prepararte para la vida, sino que es la vida misma, dice esta teoría. Y no necesariamente hay que dividir la educación en categorías como lo tienen diferentes materias y todo eso. También se dice acá que las actividades, por ejemplo, del salón de clase tienen que ser integradas, tienen que ser más aplicables a la vida y menos teóricas. De modo que si el niño aprende, por ejemplo, quiere aprender de una tribu indígena, por ejemplo, aprender a tribu indígena, tiene que saber qué tribu indígena va a estudiar, lo que implica que aprenda geografía. Y si, por ejemplo, quiere construir una casa como las de ellos, tiene que aprender geometría, las medidas y todo eso. Adquiere un aprendizaje más completo. Así es que esas eran algunas de las teorías, una teoría, perdón, algunos de los principios de esta teoría que basa más la educación en el niño, es centrada en el niño. Y a Bueno, habría que admitir, Dauris, que estas teorías, aunque uno solo la comenta, me gustaría hacer como una valoración de lo que has dicho hasta ahora. ¿Puedes hacer la valoración, Héctor, tal vez después de la pausa? Bien, sí. Entonces vamos a esta pausa y Pues. inmediatamente volvemos a esa parte. Ok. La presencia del Padre rodeaba a Cristo, y nada le sucedía que Dios en su infinito amor no permitiera para bendición del mundo. Esto era fuente de consuelo para Cristo, y lo es también para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo vive en Cristo. Lo que le suceda viene del Salvador, que les rodea con su presencia. Nada podrá tocarle sin permiso del Señor. Todos nuestros padecimientos y tristezas, todas nuestras tentaciones y pruebas, todas nuestras pesadumbres y congojas, todas nuestras privaciones y persecuciones, todo, en una palabra, contribuye a nuestro bien. Todos los acontecimientos y circunstancias obran con Dios para nuestro bien. El Ministerio de Curación, página 389. En la sección anterior empezamos a analizar las diferentes teorías sobre educación que han existido. Como ya pudieron escuchar, el pastor Dauri ha presentado cómo va evolucionando el concepto de la educación. Y créanme que eso no solamente es propio de la educación, también lo es de la teología, de las diferentes doctrinas y creencias, de las diferentes ideologías. La filosofía misma va evolucionando, cambiando, cosas se van descartando, otras nuevas van ocupando el lugar de las anteriores. Eso también ocurre en los modelos políticos, en las formas de gobierno, en las formas administrativas. El liderazgo mismo hoy, cuando se estudia, no es lo mismo del liderazgo de hace 50 años. Así que todo cambia. Nuestra parte es estar abierto a entender que dentro de esos cambios hay cosas que son positivas y otras pueden ser negativas. Por ejemplo, una valoración que dije que iba a hacer de lo que Dauri ha conversado hasta ahora, para que luego continuemos escuchándolo en estas descripciones, es que el modelo tradicional, para mí es positivo que el profesor en algún momento imparta conocimiento al alumno y que el alumno escuche el conocimiento. Ese modelo incluía recompensas y castigos. Yo recuerdo como ahora que cuando yo no me aprendía las clases, a mí me ponían castigos. Cuando no me portaba bien en el aula, me hacían parar delante de todos y me paraban un rato en el aula. O incluso en ocasiones el profesor o la profesora llegó a golpearme físicamente. Yo vengo de ese tiempo de formación educativa. Eso hoy es impensable, mucho menos en esta cultura que nosotros vivimos aquí en Norteamérica. Pero algo positivo es que el maestro pueda enseñar. Algo que yo creo que los castigos deberían descartarse y los premios, a veces los incentivos son buenos para motivar cosas, pero otro asunto es de la teoría actual, es dejar en manos del niño la educación. A mí me parece que eso es un error terrible. Uh-huh. Y que el profesor solamente ya no sea un profesor, sino un facilitador, un compañero que va ahí como un sabueso, siguiendo los rastros del niño para ver qué descubre él, para ver si puede aplicar matemática o biología o geometría.
A mí, francamente, Sí. eso me desconcierta. Y creo que debemos también saber clasificar lo que es positivo y lo que es negativo en todas estas teorías. Precisamente, Héctor, esa fue la reacción de esta otra teoría de educación conocida como perennialismo. Estos iban en contraposición al progresivismo, porque decían que estos perennialistas que había que traer de nuevo las ideas que habían pasado la prueba del tiempo. O sea, los conocimientos que se habían dado a través de todos los siglos anteriores al siglo XX eran ideas que pasaron la prueba del tiempo, hacían de las personas buenos ciudadanos. Por lo tanto, no había necesidad de ahora cambiar la educación para centrarla solamente en el niño. Claro, esta idea del perennialismo tenía sus bases en la idea griega de que, por ejemplo, en el mundo griego, ellos dividían los seres humanos en dos grupos. Estaban los seres humanos que trabajaban y los que pensaban. Los que trabajaban, pues ellos decían que usaban características animales porque se basaban en los músculos, mientras que los que pensaban usaban el raciocinio. Y como usaban el raciocinio, entonces ellos eran capacitados para poder gobernar. Esos eran los mejores para gobernar. Y entonces ahora, como no trabajaban, tenían tiempo para pensar, había entonces que darle una educación que desarrollara su intelecto y que desarrollara su mente y el aspecto cognitivo de sus facultades. De modo que se empezó a enseñar entonces que ahora a esas personas, que de paso eran personas libres, no esclavos, se les comenzó a enseñar, se les enseñaba y de ahí nacieron lo que fue y que hoy se conoce como las artes libres o liberal arts, y que todo este sistema de enseñar artes libres pues pasó a los diferentes métodos educativos, escuelas educativas después de los griegos. Entonces el perennialismo trae la idea de que hay que traer de vuelta esos conocimientos. Por ejemplo, antes se aprendía latín, se aprendían los clásicos griegos, se aprendía griego, se aprendía hebreo, ese tipo de cosas. Era la educación que la gente recibía. Y claro, después se cambió todo eso y ahora era diferente. Pero esta escuela del perennialismo iba en contra de los progresivistas y decían entonces que la educación no debe ajustarse al individuo. La educación debe ajustarse a la verdad. O sea, no es para al individuo en su mundo, sino a la verdad. Toda la educación que se da debe ser universal. Y así como los seres humanos tienen experiencias universales, tienen acceso a conocimientos universales, de ese modo, entonces, la educación debe ser universal. Lo que se enseña aquí debe enseñarse en otro país, debe enseñarse en la China, debe enseñarse en la India. O sea, conocimientos básicos de matemática, conocimientos básicos de ciencias, conocimientos básicos de sociales. Esos conocimientos básicos deben ser generales. Ellos entienden que este método del progresivismo no era suficiente para el estudiante y se estaba destruyendo realmente lo que debía ser la educación para el ser humano. Y por esa razón, pues entonces ellos presentaron estos elementos. Hay otra, Héctor, de la cual tú tal vez nos puedes hablar, que tiene que ver con el conductualismo o conductivismo, que es otra teoría de educación que ha sido muy influyente y que sigue siendo usada en el día de hoy. Bien, este modelo que menciona o teoría, aunque no es del todo igual a la tradicional, es un modelo que sigue de cerca el rol tradicional, porque el alumno ocupa un rol muy pasivo y el docente sigue siendo como el centro de toda la lección. En este caso, por ejemplo, el aprendizaje se da a través del entrenamiento, la repetición, la práctica y la exposición. Este modelo está basado en estímulos que pueden ser
premios y castigos con el aprendizaje, que se parece mucho al modelo más tradicional. Bueno, porque realmente en cuanto al tiempo está anclado muy cerca del modelo tradicional. Ya. Sin embargo, hay que reconocer que cuando hablamos de que un alumno es expuesto a entrenamiento, a la repetición, a la práctica, a la exposición del conocimiento, es como decir, yo escucho y aprendo, pero yo si escucho y practico, aprendo más. Se implementa la idea de que yo voy a recibir primero un conocimiento abstracto y luego voy a ser involucrado en un proceso de aprendizaje en el que yo ahora voy a repetir o a emular lo que yo aprendí teóricamente. Yo pienso que en cierto sentido hay mucho de positivo allí, porque hay personas que, imagínate que una persona sale de la universidad, graduado en negocio, en administración de negocio. Cuando sale tiene tanta teoría en la cabeza que cree que puede ya montar una empresa. Cierto. Y generalmente esa es la primera inclinación. Pero añádele a una persona que sale de la universidad graduada en administración de empresas con toda la teoría, la, la falta de experiencia de negocio. Yo puedo poner el ejemplo de mi hijo mayor, por ejemplo, que sale de la universidad precisamente con esa carrera. Pero cuando sale de la universidad ya él tenía años ayudándome a mí, mirando cómo se hacía, yo delegándoles cosas, poniéndolo a negociar, eso es cuando yo tenía negocios antes de estar en el ministerio. Así que cuando yo decidí entrar al ministerio, dije, bueno, dos alternativas, no puedo seguir ahora en el ministerio y también en los negocios, ¿qué hago? Pues me dijo, bueno, papi, si usted no va a vender el negocio, o si lo va a vender aún así, yo quiero dejarle saber que a mí me interesa el negocio. Entonces yo sencillamente le dejé el negocio a mi hijo, pero él entra y aún así, David, todavía yo tengo que asesorarlo en algunas cosas. Okay. ¿Por qué? Porque la experiencia se adquiere con el tiempo. La teoría solamente no aporta más que una parte del proceso, necesaria para el proceso del desarrollo educativo. Aunque sí, eso es cierto, Héctor. Y esta teoría del conductivismo está basada en una idea similar al perennialismo y al humanismo, bajo el lema de que el ser humano es un animal que piensa. Y esto, por ejemplo, Pavlov, Burroughs, Frederick Skinner, un psicólogo americano, fueron los entes más influyentes en esta teoría del conductivismo. En el caso de Pavlov, él había analizado, había investigado, por ejemplo, cómo al sonar de una campana, él hacía que un perro salivara, porque ya el perro estaba entrenado para asociar el sonido de la campana con comida. Como lo entrenaron así, ya cada vez que sonaba la campana, el perro salivaba porque entendía que había comida. Entonces, esta teoría del conductivismo, pues, viene a decir que los seres humanos puede manejarse el ambiente, puede manipularse el ambiente para alcanzar objetivos en ellos, para cambiar la conducta, para que a través de lo que el maestro puede hacer, puede colocar todo lo que necesita el ambiente, manipular el ambiente para poder alcanzar un objetivo en el estudiante. Yo creo que uno de los grandes problemas, Dari, perdona que yo me ría, de las ciencias modernas es que porque un perro o un animal tiene la capacidad de aprender algo, se cree que ahora nosotros, porque sabemos hacer algo, somos animales también. Entonces, hay ciertas presuposiciones detrás de todas estas teorías. Claro que sí. A raíz del naturalismo, se asume que el hombre es el resultado final de un proceso evolutivo que pasa desde formas de vida inferiores hasta formas de vida más elevadas, menos elevadas que nosotros, pero somos el resultado final de esa cadena evolutiva. Pero lo cierto es, Dauri, que un animal pueda aprender algo no implica que yo soy un animal que piensa. Claro. Y si bien, y lo más importante de todo esto es que hay que admitir, Dauri, que la observación científica, la observación de estos modelos, en muchas cosas son acertadas. Pero nosotros cuando hablamos de educación como cristianos pensamos en algo más allá. Claro. Yo creo que
estamos a un punto ya de pasar al modelo bíblico de la educación. Y después de esta pausa es cuando nosotros vamos entonces a entrar a esa parte. Vamos a esta última pausa y continuamos inmediatamente con nuestro programa. Adelante. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. ¿Queda algo, Dauris, que podamos rescatar de estos modelos que nosotros hemos estudiado, teorías educativas? Bueno, hay más modelos, más teorías educativas que se basan más bien, la mayoría se basan más bien en una cosmovisión de la naturaleza humana. Son como 6, un poco más. Pero lo que yo puedo ver, Héctor, y algo que hay en común en la mayoría de ellas, no en todas, en la mayoría, es que una educación basada en cómo se ve el ser humano, cómo tú ves el ser humano, cuál es la naturaleza del ser humano. Si el ser humano, digamos, es un animal, como mencionaba esta última teoría, entonces puede ser entrenado. Yo solamente tengo que condicionar el ambiente para yo entrenarlo como si fuera un animal. Que de hecho, esta teoría de Skinner fue usada y ha sido usada para entrenar las máquinas. De modo que la perspectiva de la naturaleza humana es la que fundamenta las bases para la educación. Cuando contrastamos eso con la educación desde el punto de vista bíblico, vamos a ver que hay una diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una visión del ser humano diferente a una perspectiva puramente evolucionista o humanista en ese sentido. Ahí uno vuelve a lo mismo, David. Si nosotros somos el modelo para analizar el comportamiento de ciertas cosas, incluso las redes neuronales que la inteligencia artificial está utilizando para aprender, predecir cosas, es evidente que el ser humano es el modelo en muchos aspectos. La red neuronal que nosotros tenemos, la forma en la que el cerebro nuestro aprende, es el modelo que se está emulando o copiando en la inteligencia artificial para que estos programas avanzados puedan tener información, predecir, por ejemplo, la palabra que yo voy a usar en base a la que ya he estado utilizando, y casi siempre acierta. Pero tenemos que tener cuenta con eso, que el ser humano es lo que es porque refleja algo más de lo que aparenta ser. Y ahí entra lo que tiene que ver con la cosmovisión bíblica o teísta de la realidad. Dauris, me gustaría rescatar algo que dijiste ahorita para introducirnos en esta parte ahora, porque ya nos quedan unos 11 minutos de programa. Tú dijiste hace rato que la educación en el hogar es vital. De hecho, si la educación en el hogar no es buena, nuestros hijos están a expensa de cualquier modelo educativo erróneo. Perfecto. Las entidades educativas. Porque si yo soy un padre ausente o mi esposa es una madre ausente y nosotros solo tenemos tiempo para jugar un rato con nuestros niños, pero no para ayudarle en las tareas, para razonar ciertas ideas que aparecen en los libros, entonces nosotros estamos enviando a nuestros hijos con una tabla rasa. Es decir, una mente que está ahí en blanco para que se llene de cualquier cosa donde yo no desempeño ninguna función. La educación que yo puedo proveer en el hogar determina mucho el resultado final de la educación que recibe. Pensemos, por ejemplo, en Génesis 18:19. ¿Qué dijo Dios de Abraham? Yo lo he elegido para que él instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Y esto no niega que yo puedo exponerme al conocimiento científico. Abraham viene de una ciudad que en sus días tenía un conocimiento matemático y científico mucho más avanzado. Y en los negocios también. Pensamos. Y Abraham tenía ese conocimiento adquirido. Abraham también viene de un lugar donde el sistema de desagüe, incluso de lo desperdicio en aquellos días, es similar al que todavía tienen algunos barrios en el Medio Oriente hoy día en este tiempo. Entonces, todo eso gracias a los descubrimientos arqueológicos. Pero Abraham instruye un conocimiento. La educación está coja si no incluye ciertos elementos que nosotros creemos que pasan
por el conocimiento de la palabra de Dios mismo y de ciertas verdades fundamentales. Uh-huh. Y tiene mucho que ver, Héctor, en primer lugar, sobre cómo nosotros conocemos y de dónde viene el conocimiento, que al final tiene que ver con la verdad, tiene que ver con la realidad. ¿De dónde viene ese conocimiento? ¿Cómo el ser humano conoce? ¿Cómo el ser humano aprende? ¿Cuál es la fuente del conocimiento? Nosotros, por ejemplo, tenemos en la Biblia, la naturaleza es un libro de aprendizaje. Desde el momento de la creación, la intención divina era que el hombre, en primer lugar, le pusiera nombres a los animales. Eso implicaba, ponerle nombres, implicaba una observación de los animales. Y observar implicaba sus modales que hacían. Y bueno, le llamó nombres. Y la intención era que el ser humano pudiera conocer el mundo natural, la creación que Dios había hecho, y a partir de allí, pues, adquirir todo el conocimiento necesario. Tú mencionabas ahorita a Abraham, y en ese mismo tenor, después, cuando ya se formó el pueblo de Israel, encontramos en el Antiguo Testamento una educación basada en la repetición. Por ejemplo, Dios le dijo, mira, todo esto que yo te mando hoy se las repetirás a tus hijos. Cuando duermas, cuando salgas, cuando viajes, cuando entres, cuando estés en la casa, en cualquier momento. Y es interesante cuando dice, se la enseñarás, la palabra que usa allí Héctor, el significado de la palabra es afilar, como afilar un cuchillo. Eso es lo que significa esa palabra allí en Deuteronomio capítulo 6. So, tú vas a afilar a tus hijos, le vas a enseñar a tus hijos esas cosas que yo te mando hoy. So, y esa repetición, el hogar venía a ser la primera escuela. Fue la primera escuela del pueblo de Dios. Luego después encontramos la escuela de los profetas, que aunque no está así tácitamente como con ese nombre, escuela de los profetas, podemos ver a través, por ejemplo, del libro de Samuel, libro de Reyes, podemos encontrar esa idea, ese concepto con Elías, con Eliseo, y así sucesivamente. Luego de allí, cuando vienen los israelitas de la cautividad, entonces comienza lo que es el aprendizaje con los rabinos, con los escribas, y entonces ya en el tiempo del Nuevo Testamento ya encontramos escuelas establecidas, la de Gilel, la de Shammah, y otras escuelas, la escuela rabínica. Pero yo noto algo, y es que ahora en el Nuevo Testamento lo que encontramos es que, a diferencia del antiguo, de un aprendizaje por repetición, se enfatiza la experiencia, un conocimiento experimental, más que una simple teoría de haber una experiencia. Desde ese punto de vista, entonces, la educación cristiana comprende una experiencia también religiosa. Y ahora vamos al otro punto, Héctor. Es la perspectiva. ¿Qué dice la Biblia que es el ser humano? ¿Qué tiene el ser humano? El ser humano no solamente es físico y no solamente es intelectual. El ser humano también es espiritual. Entonces, cuando nosotros tenemos esa visión de la naturaleza humana, entonces eso va a llevarte a ti y a nosotros a ver la educación como un instrumento para educar no solamente la mano, no solamente la mente, sino también el corazón. Y ese tipo de espiritual. Cuando ese tipo de educación funciona a partir del hogar, puede repetirse la historia con nuestros hijos que ocurrió con José en Egipto. ¿Qué no aprendió José en Egipto para poder llegar a ser gobernador? ¿Y qué no tuvo que aprender Daniel en Babilonia y sus compañeros para ocupar las funciones que desempeñaron allí? Pero nota que lo que aprendieron cada uno en su casa precisamente determinó el fundamento sobre el cual se edificó la construcción de personas influyentes más allá de lo que se pudo prever en un principio. Y mira, Héctor, eso es tan importante debido al hecho de que actualmente la educación es una especie de indoctrinamiento, si pudiéramos usar esa palabra. Y los padres, especialmente los padres cristianos, deben
enseñar a sus hijos a tener un pensamiento crítico de muchas ideologías que van en contra de los principios morales que les son enseñados. El ser humano es un ser humano no solamente físico y mental, es un ser humano también espiritual. Y como la educación secular quiere o está haciendo eso, muchos de los hogares, de los estudiantes cristianos, están siendo imbuidos con muchas ideas, muchas ideologías en la educación secular que van en contra de esa parte espiritual. En esa dirección, Dauris, un padre me pregunta recientemente que cómo maneja la situación con sus hijos, que le están enseñando en la escuela que no solamente existen dos géneros, varón y hembra. Yo le dije, bueno, manita, debo retirar mis hijos de allí. Le dije, bueno, si puedes ponerlo en un colegio nuestro, excelente. Pero si tú no puedes o crees que tu fe no te da para lanzarte a esa aventura, porque todo lo hemos hecho en algún momento y hemos visto cómo Dios provee, entonces tú debes empezar a informarte y a dialogar con tus hijos y debes poner a tus hijos a leer más allá de lo que la escuela le está dando. Y cuando tú le hagas un contrapeso educativo, formativo, entonces tu hijo podrá sobrevivir a un ambiente que intenta adoctrinarlo. Así es. Estamos llegando al final de nuestro programa, pero me gustaría leer que en la educación, página 13, Elena de White ha dicho que la verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Así que tiene que ver más con un currículum. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al ser humano. Es decir, que yo me estoy educando no solo para vivir esta vida, debo estar educándome para vivir también la otra vida. Claro. Ese es el resultado armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales, algo que ya señalaste. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Claro. Entonces la educación debe ser el método educativo debe ser un método integral que prepare al ser humano en todas las esferas de lo que es el ser humano. El ser humano es un ser integral y por tal razón cada aspecto del ser humano debe ser educado. Lamentablemente, debido a las ideas de la naturaleza humana, pues solamente se educa el intelecto y la parte física, pero ese aspecto espiritual es necesario que sea educado porque el ser humano es también un ente espiritual y esa es una de las razones por las cuales tenemos más jóvenes que viven con menos significado y que viven sin sentido a la vida y hacen muchas cosas porque no tienen esa formación que es necesaria para la educación de un ser humano que es integral. Bien, habiendo llegado ya al final de nuestro programa, me gustaría decirle a nuestros amigos oyentes que ponderemos la posibilidad de que nuestros hijos puedan estudiar en entidades académicas de la iglesia. Evalúen, tiren los números, siéntense, oren, toquen puertas, busquen ayuda, busquen orientación y van a encontrar que puede que haya más ayuda de la que usted de momento se imagina. Pero le pido que por favor incluyan una educación espiritual en el hogar que sea sólida, donde nuestros hijos reciban un conocimiento verdadero, sea abierto y franco con sus hijos de acuerdo a su edad para dialogar con ellos diferente a los tópicos diversos que se están tratando hoy y que desafían nuestros valores. Si tienes alguna pregunta o algún tema que te gustaría que pudiéramos tratar, escríbenos a feysociedad7@gmail.com. Puedes mirarlo allí en la pantalla y déjanos saber qué tema te gustaría que tratáramos. Te animamos también a suscribirte a nuestro canal para que reciba las notificaciones de los temas que seguimos tratando. Dios te bendiga y será entonces hasta la próxima entrega. Dios te bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.